Hoy nos adentramos en una de las épocas más brillantes de la literatura española, la generación del 27. Ojo, porque hablamos de un grupo que consiguió algo que parecía, que parecía impensable, fusionar el pasado con el mismísimo futuro. A ver, para que nos hagamos una idea, lanzo una pregunta al aire. ¿Es posible coger la poesía de hace 400 años, la más compleja, la más barroca, y mezclarla con el arte más nuevo, más radical, con las vanguardias? Suena a locura, ¿no? Pues lo hicieron, así de claro. Un grupo de artistas jóvenes, con un talento increíble, no solo se atrevieron a pensarlo, sino que hicieron de esa mezcla imposible su seña de identidad. Y así, de esa aparente locura nació la generación del 27. Venga, vamos al lío. Para entender bien a esta gente tenemos que irnos al principio de todo. Y su origen, y esto es clave, no está en un manifiesto ni en una clase, no, está en algo mucho más humano, la amistad. El año, 1927. Esta es la fecha clave, el año que les da nombre y que de verdad marca un antes y un después en la poesía de este país. Vale, ¿y qué pasó en el 27? Pues que un grupo de poetas muy jóvenes se juntan en Sevilla. ¿Para qué? Para rendir homenaje a un gigante, a Luis de Góngora, por el tercer centenario de su muerte. Querían reivindicar su modernidad, su lenguaje, pero lo más importante de todo esto, insisto, es que no eran solo compañeros de profesión, eran amigos. Amigos de verdad que publicaban juntos, se leían, se admiraban y tenían un sueño en común. Bien, y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cuál era su fórmula secreta? ¿Qué tenían para ser tan geniales, tan distintos a todo lo que se había hecho antes? Pues su genialidad fue precisamente no elegir. Crearon una estética ecléctica. ¿Qué significa esto? Pues que en un momento en que todo el mundo decía o eres de esto, o eres de lo otro, o vanguardia, o tradición, ellos dijeron, ¿por qué elegir? Y lo mezclaron todo. Lograron una síntesis, un equilibrio que es casi un milagro. Fijaos en esta mezcla. Por un lado tenemos la tradición pura y dura. ¿Qué hay ahí? Pues los romances de siempre, el folclore, lo popular y, por supuesto, los grandes maestros, como Góngora o Machado. Y en la otra esquina del ring, ¡pum!, la vanguardia, el surrealismo más loco, el futurismo, esa búsqueda de la poesía pura, imágenes, palabras, sin más. Y lo increíble es que todo eso, todo, cabía en su cabeza y en sus poemas. Claro, una generación son personas, son nombres. Así que vamos a ponerle cara y voz a algunos de los protagonistas de esta historia, con y sin sombrero. Por ejemplo, tenemos a Pedro Salinas, que es el poeta del amor, con una voz súper íntima. Luego está Rafael Alberti, un auténtico camaleón. Pasa de la alegría casi infantil de Marinero en tierra a la oscuridad total del surrealismo en Sobre los ángeles. Y, cómo no, Luis Cernuda, un poeta que siempre se movió en esa tensión, en esa lucha entre la realidad que no le gustaba y el deseo de un mundo más habitable. Pero espera un momento. Vemos muchos nombres de hombres. ¿Pero y ellas? ¿Dónde estaban las mujeres? Porque la historia, muchas veces, las ha dejado en un segundo plano. Pero estaban ahí. Y vaya si estaban. Se las conoce como las sin sombrero, un nombre que ya es toda una declaración de intenciones. Y es que hay que reivindicarlas y mucho. Estaba Ernestina Sampurcín, que hacía esa misma mezcla genial de vanguardia y clasicismo, o Concha Méndez, con una poesía que se fue volviendo más oscura por la pena del exilio, y luego la grandísima Carmen Conde, la primera mujer en la RAE. Y no solo eso, escribió una poesía súper valiente, sensual, que hablaba del cuerpo y del erotismo sin ningún tipo de culpa. Una pionera. Y ahora sí, tenemos que hablar de él. Del que quizá fue el alma de este grupo, un genio absoluto, un artista total, que lo tocó todo, y todo lo convirtió en oro. Hablamos, claro, de Federico García Lorca. Mirad, para que se entienda la dimensión de su talento, solo hay que poner frente a frente dos de sus obras. Por un lado, El romancero gitano. Aquí coge lo andaluz, lo gitano, y lo convierte en un mito universal, lleno de magia y de destino trágico. Y luego da un salto mortal y se va a Nueva York. Y allí escribe Poeta en Nueva York, que es todo lo contrario, una visión brutal, surrealista, de una ciudad que es como una jaula de metal y hormigón que aplasta al ser humano. Es increíble, dos universos enteros dentro de un mismo poeta. Pero es que Lorca no se quedó ahí, su genio explotó también en el teatro, donde llevó sus grandes temas, el amor que no puede ser, la muerte siempre acechando, el destino. Pensemos en su trilogía rural, Bodas de sangre, con esa pasión que solo puede acabar en muerte, Yerma, la angustia terrible de una mujer que no puede tener hijos, y el culmen, La casa de Bernarda Alba. Esa tiranía, esa opresión de los deseos que estalla en la peor de las tragedias. Y toda esta explosión de talento, toda esta amistad, toda esta luz, se apagó.
se apagó de la forma más trágica y brutal posible. Lo que viene ahora es el final de la fiesta. Un final que, la verdad, marcó a fuego la historia de nuestra cultura. La cronología es que te deja helado. Fijaos, 1927. Nacen como grupo, son amigos, están llenos de proyectos. 1936. Estalla la Guerra Civil. Y a las pocas semanas, Federico García Lorca es asesinado. Y para 1939, cuando la guerra acaba, el grupo ya no existe. Se ha roto en 1000 pedazos. Muerte, exilio interior, exilio exterior, separados para siempre. Y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la barbarie, su obra ya estaba hecha. Su legado es gigantesco. La historia los separó, sí, pero su espíritu innovador ya había cambiado las reglas del juego para siempre. Ya habían redefinido la literatura del siglo XX. Y nos vamos con esa sensación agridulce. La historia de la generación del 27 es la del talento más puro y la de una amistad rota por la tragedia. Nos queda su obra, que es inmortal, claro, pero siempre nos quedará esa pregunta en el aire. ¿Qué más habrían creado? ¿Qué otras maravillas nos habrían regalado si la historia, simplemente, les hubiera dejado seguir creando juntos? ¿Cómo se puede crear arte cuando la libertad de expresión está, digamos, amordazada? Hoy nos sumergimos en una época fascinante y durísima, la literatura española de posguerra. Vamos a explorar cómo se las ingeniaron los escritores para crear obras maestras bajo la sombra de la censura, el exilio y una sociedad rota. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, hay que entender el telón de fondo, esa tierra en silencio. Luego nos meteremos en la novela, en su refugio interior. Escucharemos las dos voces, totalmente opuestas, de la poesía. Veremos cómo el teatro se convirtió en un espejo, a veces deformado, de la realidad. Y para terminar, reflexionaremos sobre el increíble legado de resistencia que nos dejó esta generación. Y es que, para entender de verdad estas obras, lo primero es lo primero. Hay que ponerse en situación y comprender el mundo que las vio nacer, un mundo que a menudo obligaba a susurrar. Las tensiones que llevaron a la guerra civil, claro, venían de muy atrás. Pero cuando el conflicto termina en 1939, España es un país devastado, no solo física y económicamente, sino también culturalmente. Aislada del mundo, la nación se sumió en un silencio que contrastaba brutalmente con la efervescencia cultural de los años anteriores. Así que la situación era una encrucijada terrible para cualquiera que quisiera crear. La elección era casi un destino: o colaborar con el nuevo régimen, o callar para sobrevivir, o, y aquí está lo interesante, o buscar maneras nuevas, simbólicas, codificadas, para poder seguir expresándose y mantener una llama encendida. Y si hay un género que refleja esta tensión a la perfección, esa es la novela. Es fascinante ver cómo fue evolucionando década a década como respuesta directa a esta presión asfixiante. La novela no fue algo estático, ni mucho menos. Fue como un ser vivo que se fue adaptando, mutando, reflejando cómo cambiaba la relación de la sociedad y de los autores con esa realidad tan sombría que les rodeaba. En los años 40, la primera gran reacción, el primer grito, por así decirlo, fue lo que se conoce como tremendismo, un nombre que, la verdad, lo dice todo. Y aquí tenemos dos pesos pesados. Por un lado, Cela con Pascual Duarte, que es la crudeza hecha personaje, y por otro, Carmen Laforet con Nada, que es el retrato perfecto de la angustia, de ese vacío de una juventud que se siente completamente perdida. Ambas novelas son un espejo de la miseria y la soledad aplastante de la España de la época. Pero claro, la perspectiva cambia. Con la llegada de los 50, el foco de la cámara se aleja del individuo para abarcar a toda la sociedad. El protagonista deja de ser una sola persona para convertirse en un colectivo. Se pasa del yo al nosotros. Nace el realismo social. Y cuando llegamos a los 60, todo salta por los aires. Obras como Tiempo de silencio de Martín Santos rompen con todo lo anterior. Se abandona la narración lineal, se experimenta con el lenguaje, se juega con el tiempo. La idea ya no era solo contar una historia, sino reflejar la complejidad y la fractura de la realidad, exigiendo una participación mucho más activa de la persona que lee. Pasemos a la poesía. Lo que pasó aquí es realmente curioso, porque el alma poética del país se partió literalmente en dos. Se enfrentaron dos formas completamente opuestas de ver el mundo y la propia poesía. La gran pregunta era, ¿estar arraigado o desarraigado? La división era total. Por un lado teníamos la poesía arraigada, formal, clásica, serena, con temas como la patria o la fe, muy en la línea de lo que el régimen quería promover. Y en el otro extremo, la poesía desarraigada, un grito desgarrado, existencial, que hablaba del sinsentido de la vida, de la soledad, con un lenguaje directo y a veces violento. Eran, sin duda, dos caras de la misma moneda rota. Y si hay un nombre que define esa voz desarraigada, ese es Dámaso Alonso. Él hablaba de su exilio interior.
esa sensación de ser un extraño en su propia tierra. Y su libro, Hijos de la Ira, fue una auténtica bomba. Marcó un antes y un después y se convirtió en el faro para muchísimos poetas que se sentían igual de perdidos. Pero la cosa no se quedó ahí. Faltaba una tercera voz que apareció con fuerza en los 50, la poesía social. De nuevo, el foco se movió del yo al nosotros. Poetas como Blas de Otero entendían sus versos como una herramienta de cambio, una forma de denunciar la injusticia y de pedir solidaridad y paz. La poesía se convirtió, en sus manos, en un arma. Vamos con el teatro. Por su naturaleza pública, por ser en directo, era, digamos, el arte más expuesto, el que más se jugaba el tipo con la censura. Esto obligó a la gente del teatro a ser muy inteligente y a buscar estrategias para sobrevivir. Básicamente había dos grandes caminos, el escape o la confrontación. Por un lado estaba la vía del humor inteligente, una forma de evasión que permitía criticar las costumbres de forma velada. Y por otro, un teatro mucho más comprometido, que con sumo cuidado intentaba poner un espejo delante de la sociedad para que viera sus propios problemas. Miguel Miura fue, en este sentido, un maestro. Era increíblemente listo. Daba al público y a los censores lo que querían, comedias de enredo, situaciones divertidas, pero lo hacía con tanto ingenio que, entre risa y risa, colaba una sátira muy fina sobre la hipocresía y la moral de la época. Y en la otra esquina, Antonio Buero Vallejo. Él no buscaba la evasión, sino todo lo contrario. Su teatro era lo que se llamó posibilista, es decir, intentaba llegar hasta el límite de lo que se podía decir sin que lo prohibieran. Historia de una escalera es el gran ejemplo, un drama social que muestra las esperanzas rotas de la gente corriente con una empatía brutal. Vale, hemos visto la novela, la poesía, el teatro. Después de este viaje, la pregunta es, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el impacto real, el pozo que deja toda esta creación forjada bajo presión? Y es que aquí está la clave. No se trata solo de un puñado de grandes obras literarias, se trata de algo mucho más profundo. En el momento más oscuro, estas personas mantuvieron viva la conciencia de un país. A través de sus grietas de luz, preservaron un espíritu crítico y humanista que fue fundamental para todo lo que vino después. Todo este periodo es una prueba increíble de cómo el arte responde a su contexto, a sus cadenas, de cómo a veces las limitaciones pueden ser el mejor combustible para la creatividad. Y claro, esto nos deja con una pregunta que cae por su propio peso. Si el arte de la posguerra fue una respuesta tan potente a su tiempo, ¿qué está diciendo la literatura actual sobre el nuestro? Hay que dar a reflexión.